Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Gran Desconocido. Estamos muy felices porque otro domingo más, donde tenemos nuevos invitados, nuevas historias, nuevos testimonios que sabemos que van a conectar con el corazón de ustedes y con todo el entorno, también incluso de su hogar, porque uno termina contando la experiencia, compartiendo el testimonio. Entonces al final empieza a llegar este mensaje a muchas y muchas otras personas. Entonces ya saben que están nuestras redes sociales, que nos podemos conectar por acá, que esta es la señal que nos conecta con el corazón del Padre, todos los domingos a las 8 de la noche. Bueno, estamos en la sexta temporada y para esta sexta temporada tenemos un invitado muy querido y muy amado por nuestra comunidad y por todas las personas que lo conocen, porque Juan Esteban Rojas, que es quien nos acompaña acá en el set, es un hombre que realmente en los años que yo lo he podido conocer, he identificado en ti cómo los frutos del Espíritu Santo se han hecho vida en su vida. Entonces hoy vamos a hablar un poquito como de su testimonio y bueno, muy felices de tenerte acá. Juanes, ¿cómo vamos? Pues Carlita, muy contento, de verdad, muy agradecido con el Señor por estar acá, este programa tan hermoso que a tanto nos ha ayudado, tantos testimonios tan hermosos hemos visto y la verdad pues muy enamorado de la comunidad. Yo si algo tengo es un amor muy grande por la Iglesia Católica y por Corunus, mi comunidad, la que de verdad el Señor ha hecho cosas importantísimas en mi vida y este programa es un fruto de la comunidad. Gloria a Dios por esto, felicitaciones a ustedes por este trabajo tan lindo. Qué nota que me invitaron, inmerecidamente, pero gloria a Dios, muy Inmerecidamente bacano. no, acá llegan realmente personas que viven muy fuertemente la fe, que viven muy fuertemente la acción del Espíritu Santo y eso es lo que queremos transmitir. Entonces, bueno, damos inicio Juan Esteban Rojas, que de cariño le decimos Rojitas, otros les decimos Juanes, pero bueno, entonces acá en muchísima confianza vamos a compartir esa vida que tuviste, digamos, desde tu niñez, en tu adolescencia o quizás hasta ese momento que fue donde dijiste, hasta acá conocía de Dios o no conocía de Dios, y si conocía de Dios, en qué condiciones conocía de Dios, ¿cierto? Hasta ya empezar a hablar y a esbozar mucho mejor como esa acción del Espíritu Santo cuando se hizo muy consciente en tu vida. Bueno, Carlita, mira, pues fue muy bonito porque yo, la verdad, siento que el Señor ha sido muy lindo conmigo porque siempre me ha buscado. Yo, por mis condiciones de vida y por muchas cosas, siempre me necesitaba el Señor. Y es muy bonito porque a mí desde chiquito siempre el Señor me regaló la fe y, por ejemplo, a misa iba siempre con mi abuelita, después con mi madre y esa semillita quedó con mi corazón. Y yo me acuerdo que ya después de 12, 14 años ya iba solito yo a misa, incluso solo, y en la casa a veces molestaban con eso porque ya porque siempre Tiene también, pinta de padre, ¿ok? pero más que eso era porque era muy travieso, muy cansón, hasta grosero era. Siempre he sido muy impulsivo en muchas cosas. Y es que bien peleador, bien grosero y yendo a misa y todo. Entonces siempre generó como cosas muy charras pues en mi familia, ver que yo también iba a misa muy pequeño. Pero igual era una relación como muy cultural, pues de ir a misa, de no era una relación con el Señor muy profunda. Yo realmente tuve como una relación con el Señor, también muy joven y una relación muy bonita, en el sentido de la primera vez que me sentí tocado con el Señor. Hay una niña muy importante en mi vida que fue mi mejor amiga del colegio, de hecho todavía hablamos, somos grandes amigos, tenemos mucho contacto. Ella me invita a una comunidad de los Legionarios de Cristo. Los Legionarios de Cristo tienen la parte seglar, pues la parte para laicos que se llama el Regnum Christi, y este Regnum Christi tenía un grupo en la iglesia Santa Teresita, en Laureles. ¿Estamos hablando de qué época más o menos? El año 98, okay. Yo tenía 97 realmente, finales del 97 yo tenía 16 años. Tenía 16 años y ahí me invitaron a este grupo y fue súper teso porque yo ahí conocí personas, a pesar de ser un grupo juvenil, personas muy enamoradas de Dios. En el Regnum Christi y en los Legionarios de Cristo. Recuerdo mucho un sacerdote, el padre Dermot Ryan, que ahora está en Roma, de vez en cuando todavía hablamos con él, un laico que fue un gran formador para nosotros que se llama José Pablo Velázquez, y ellos nos hablaban de una manera de Jesús, que yo me acuerdo que a los 16 años yo ya decía, pucha, Jesús existe, Jesús tiene algo diferente. La primera actividad que yo fui con esta niña, que solo fui a esa actividad por ella, fue un ancianato.
Y yo recuerdo cuando justo en esa actividad, este man hablando, diciendo lo que tenemos que hacer en el ancianato, y hablaba con mucho carisma, decía, hagamos esta actividad para que los viejitos recuerden su niñez, su juventud. Y yo como que este man, ¿por qué le importa a los viejitos? Este man tiene algo diferente. Y bueno, José Pablo, yo seguí pues en el grupo, me contacté, me enganché totalmente con el grupo, se llamaba Conquistadores, todavía tengo muchos amigos de esa época, y en ese momento ese amigo José Pablo me invita a unas visiones, y ahí es literal, viene como todo el primer momento, el primer impacto de mi vida con Jesús. Fue súper teso porque en esa época, que era en la época como de los 15 y todo eso, yo en esa época salía con una niña del colegio, y esa niña del colegio me había invitado a unos 15, y no sé, a la antigua se hacían que se preparaba como el vals, como previa. Todavía, Pues yo sí, creo. pero, bueno, no sé. Pero antes sí era mucho más marcada sí, la tradición. Entonces se preparaba el vals, no eran los 15 de esta niña, sino una amiga de ella, me dijo, hey, vamos, voy a dar mi pareja, no sé qué, listo. Entonces hallamos el vals, cuando me invitaron, José Pablo me dice, bueno, hay unas misiones rojas, ¿querés ir? Unas misiones de evangelización. Yo no tenía ni idea que eran misiones, y yo, ¿qué se hace ahí? Y él me dijo, no, se le ayuda a la gente, se lleva el mensaje de Dios, pero sobre todo es acompañar a Jesús. Y yo, bueno, listo. Misiones, y eran justo el fin de semana que era estos 15. Entonces yo como que los 15 eran la fiesta perfecta cuando uno estaba joven, sí, porque era rumba gratis, licor, bueno, aunque no bebía mucho, pero en ese momento pues era muy bonita, además de estar con esta niña. Y yo no sé, yo sentí un fuego en mi interior, que sentí un llamado, que yo ahora lo pienso, yo, Dios mío, pues eso tenía que ser un llamado del Señor, porque no era normal que un joven de 16 años, que era totalmente normal pues, y que por ejemplo le gustaba mucho esta niña y todo, dejara de ir a sus 15 por ir a misiones. Y yo me fui, yo dije, misiones. De hecho, cuando ya las misiones eran de viernes en la tarde a domingo, y cuando yo estaba el viernes en el carro yendo hacia el lugar, me acuerdo que estaban hablando ahí, todos hablando, la gente que iba, eran pelados que ya habían ido a misiones, yo era como el nuevo, y yo en el carro, yo era diciendo como que, parce, estoy loco, voy a dejar unos 15, voy a dar una rumba todo un fin de semana. El traje de pingüino listo, total, todo. Aparte, ¿sabes qué? Sí, el cachaco, claro, el cachaco alquilado, me acuerdo de eso. Y además de eso, los pelados con los que iban también eran muy charros, porque, pues, no sé cómo decirlo sin ofender, pero como muy santicos, y yo no era tan santico, me gustaba la rumba. Yo como que, y aparte que eran más pelados también, eran pelados de 12 o 13, yo tenía 16 años. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo? Y hubo un momento que yo literal sé que eso fue una noción del Espíritu, que eso vino del Señor, donde a mi corazón llegaban esas palabras tal cuales, me decía, no importa lo que vas a dejar, no importa, vas a estar con tu mejor amigo, vas a estar con Jesús. A mí, ahora que pienso en eso, Dios mío, qué lindo, porque estoy seguro que esas palabras no nacieron de mi mente, son realmente puestas por el Espíritu Santo, y bueno, hasta aquí estoy precisamente gracias a eso. Esa pelada nunca me volvió a hablar, pero sí se puso muy brava con mucho tiempo, y ahí empezó mi camino en el Señor, muy joven. Esas fueron misiones de fin de semana. Ya después, en Semana Santa, eso fue en el 97, como en octubre, en marzo o en abril del 98, ya estaba en 11, fui a las misiones de Semana Santa, y ahí sí fue la locura. Nos tocaba madrugar a las 5 de la mañana, pero yo feliz, sentía a Jesús en mi corazón, muy joven. Eso también cuidó mi juventud, porque mientras muchos amigos estaban en rumbas, drogas, cosas, yo estaba muy pegado al Señor, muy apasionado. Siempre, como tú me conoces bien, Carlita, siempre he sido súper apasionado, siempre he sido muy metido con las cosas, y me apasioné totalmente con el Señor. Y ahí empezó una historia muy bonita en el Regnum Christi, misiones. En el Regnum Christi tiene un montón de apostolados muy hermosos, estuve muy comprometido, y bueno, ahí empezó todo, hasta unos añitos después, que ya como que me fui perdiendo en el camino, que me fui como alejando un poco. Pero esos primeros años fueron súper hermosos, fueron años muy bonitos, donde conocí al Señor, donde hacía misiones, donde estaba pegadito del Señor, donde llevaba testimonio. Después, los primeros años de la universidad, también a la gente le parecía muy raro un man promocionando misiones, porque nos tocaba promocionar misiones en la universidad. Recuerdo que para mí a veces era hasta duro, porque
Yo estudié en la Medellín, que tú la conoces, ¿cierto? Tú también estudiaste allá. Sí. Y me acuerdo que la biblioteca por donde todo el mundo tenía que pasar, promocionábamos misiones ahí, y a mí me parecía duro, pero yo lo hacía con mucho amor. Qué nota. Y no, y me decían muchas cosas, me decían el monaguillo, me decían monaguillo, me decían no, pues de todo y todo. Sí, muchas personas me gozaban, otros me tenían cariño, pero a mí me importaba, yo muy pegadito del Señor, y la verdad me siento muy afortunado porque tuve una juventud y una adolescencia muy cuidada y muy blindada por el Señor. Bien, Juanes, y digamos que esa semillita que tú dices que se desprende y con un alma misionera y un corazón supremamente ardiente por la misión, ¿viene de quién? O sea, de tu familia, ¿quién tiene, por ejemplo, como esos antecedentes de ser misionero, de estar como muy conectado con este tema del servicio? Mi abuelita es una hermosura de mujer, mi abuelita tiene 96 años y ella siempre fue la que me llevó a la Eucaristía. Mi abuelita era una mujer de Eucaristía diaria, era una mujer de voluntariado. Me acuerdo que ella era una mujer suractiva, pues ya estaba muy viejita, pues muy impedida, pero siempre en su juventud o en lo que pude relacionarme con ella, y tuvimos una relación muy cercana, vivimos juntos mucho tiempo. Siempre fue una mujer de Dios totalmente. De hecho, me acuerdo ya siempre, nunca se me olvida, todas las noches oraba. Y oraba en voz alta, entonces no sabía todo lo que le decía. Claro. Es muy lindo porque una vez escribía sobre ella y me acuerdo que hasta era tan lindo, siempre hablaba con el Señor, que hasta una vez me tocó escucharle una pelea con el Señor. Por allá un tío se lanzó de concejal y no quedó. Y qué rabia le metió: yo que te amo, que te sigo, mira, mi hijo quedó en ridículo. Pero era así tal cual la relación de mi abuela, y ahí nació todo. Ya después mi mamá también se acercó mucho al Señor, y mi mamá y yo nos hemos acercado mucho juntos al Señor. Pues el hecho de que yo me haya acercado la acercó a ella. Después ella siempre ha sido soporte, y no, ha sido muy lindo, pero viene sobre todo la semillita inicial de mamá y abuela. Qué bonito, porque se va dando como esa relación genuina y realmente auténtica, que es lo que al Señor le gusta, ¿cierto? Porque no es un Dios, un Señor de señoríos por allá, imposiciones, sino de mucha libertad, y yo creo que dentro de esa libertad que tú tenías en la decisión de estar o no estar, siempre lo hacías con total amor y con total convicción. Uno pensaría que de pronto pues creciste y muchas misiones y mucho acercamiento en el camino de la fe, amigos sacerdotes, amigas religiosas, en fin, hay un entorno que propicia que para muchos de nosotros eso no se dio en la juventud, siendo una juventud pues que uno en esos momentos hay hay un tema de mucho conflicto interior, porque estamos como tratando de entender qué queremos estudiar, dónde queremos estar, en fin. Pero tú tenías un camino un poco más claro. Sin embargo, entra esa parte como como ese intento de desviarse del camino. ¿Qué pasa en ese tiempo donde tuviste como esa flaqueza, por así decirlo, desde el campo espiritual? Mira, mi Carlita, fue muy, muy bonito porque tuve esa relación muy cercana con el Señor, y es una cosa que yo ahora en formaciones y cuando tengo la oportunidad de evangelizar, hablo mucho de lo que es la tibieza. Los cristianos, de los católicos cristianos que estamos en este camino, tenemos la amenaza vigente y la amenaza diaria de la sedia, que se llamaba el demonio del mediodía, o la tibieza como tal, de acostumbrarnos a las bendiciones del Señor, de acostumbrarnos a sus milagros. Yo, como te decía, desde pequeño pude palpar eso, ver su amor, pero poco a poco me fue como pudiendo el mundo. A mí sobre todo me impactó un momento en el momento en el que estaba, tuvo cierta crisis, un momento difícil, y en ese momento también coincidió con cambios estructurales de mi vida. Ya estaba terminando la universidad, empezaba mi vida laboral. Para mí la vida laboral siempre me tocó muy difícil porque venía de una burbujita donde todo el mundo era bueno, Regnum Christi, universidad, la familia, y en la vida laboral te das cuenta que hay gente que no es tan buena, o gente que tiene otros retos, o gente que vive otras cruces, y me costó mucho. Cuando yo empecé la vida laboral, me empecé a alejar de la oración. Entonces hablaba mucho de Dios, pero no estaba como tan conectado. En el Regnum Christi, como te decía, estaba pasando por un momento difícil,
Entonces me fui alejando, fui alejándome de las cosas de oración, de la oración diaria. Yo, jovencito, estaba incluso tratando de ir todos los días a misa y fui perdiendo poco a poco eso. Empecé a trabajar donde trabajo ahora, y empecé mi vida laboral, y en medio de eso me costó mucho adaptarme. Y fue súper teso porque a mí me pasó algo. Yo realmente nunca estuve alejado del todo del Señor, pero sí me pasó algo muy doloroso, era que yo vivía en una gran tibieza. Estaba viviendo una gran tibieza, en un gran proceso de incoherencia, donde hablaba mucho de Dios porque pues fueron casi 10 años de recibir formación con legionarios que son muy tesos para eso, para formarte, nosotros teníamos allá cada 8 días o cada 15 días cursillos de formación, círculos de estudio, encuentro con Cristo, muchas actividades. Y entonces todo eso se quedó grabado, pero no lo, más que vivirlo, lo predicaba y lo decía, pero empecé a fallar en mi vida de fe, y empecé a conocer el mundo con la vida laboral, con la gente con la que trabajaba ya 8 horas diarias, los 6 días, 5 días de la semana, donde trabajabas mucho y ya te conectabas con ellos, entonces vamos a tomar esos traguitos, y me fui poco a poco metiendo en el mundo. Me empezó a gustar mucho el licor, el guaro, me encantaba la rumba. Fue la época que llegó el reggaetón a Medellín, a Colombia, que eso fue tremendo boom, como que ¿de dónde es esto? Y empezaron a llegar como muchas tentaciones a mi vida, y me fui alejando, me fui enfriando, y fue un momento de mucho dolor. Me acuerdo muy bien que yo en esa época me sentía muy mal, ¿sabes por qué? Porque ni siquiera lo que realmente me pasó era que yo no encajaba en ningún lugar. Con la gente del Reino en Cristo, con los amigos de esa época, ya era muy, por decirlo así, muy pecador, pues o muy alejado de lo que debía ser. No era un hombre coherente de oración, me había vuelto hasta perro, perdón, no sé si es la palabra, pero sí coqueto, sí, más irrespetuoso con las mujeres, no como debía ser, un caballero como debe ser un hombre de Dios. Y eso se notaba, y además, pues, no sé, muy alejado de lo que Dios quería, pero en el mundo tampoco encajaba, porque yo tampoco era capaz de alejarme del todo del Señor, y tenía conciencia del pecado, entonces no era capaz, por ejemplo, de vivir una relación de pareja como se vive en el mundo, pues con una sexualidad activa. Yo sabía que no estaba bien, entonces no era capaz. Estaba en el medio, y era un momento de mucha soledad, porque ya no estaba ni en el Reino en Cristo, ni tenía vida de comunidad, pero tampoco encajaba en el mundo. Entonces iba, rumbeaba, y empezaba a tener una relación con una niña del mundo, pero al final me daba cuenta que no podía, y yo decía, no soy capaz. Es doloroso, ¿no? A nadie le deseo eso. Sí. Y por eso el Señor es muy fuerte con el tema de la tibieza. El Señor lo dice en Apocalipsis: o frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. De hecho, ahí pasó una de las cosas más dolorosas de mi vida, porque yo empecé a sentir, empecé a experimentar. La figura de Dios Padre para mí fue siempre muy marcada. Yo sentía a Dios como mi Padre. De hecho, en la universidad, en el colegio, yo le decía a mi viejo, pues sobre todo en la universidad, cuando ya tenía una relación más cercana con él, el viejo, y la gente me conocía porque yo decía, mi viejo, sí, no, espérate, yo le pido a mi viejo por vos. ¿Cómo que a tu viejo? ¿Cómo así? Sí, yo le pido a Dios. Y fue muy lindo. Y yo lo sentía así. Yo ahora no soy capaz de decirle a mi viejo porque lo respeto totalmente. Yo sé que ese es el Dios de los cielos, mi creador, mi papá. Entonces le digo papá, más que viejo. Maestro, es una palabra que te escucho decir sí, mucho. Amo maestro, pero eso se la digo a Jesús. De Jesús, ajá. A Jesús. Pero a Padre mío, es mi papá. Padre mío, no sé, no siento como no me siento capaz de decirle viejo, porque no sé, ya siento mucho respeto también, aparte de mucho amor, pero esa palabra me caracterizaba. Pero con Jesús ya me estaba pasando algo, era que por esa tibieza me sentía rechazado del Señor. Yo decía, yo siempre, lo lindo de Jesús, yo he visto mucho y lo que he experimentado es que Jesús es muy hermoso, pero Jesús te lleva a otro nivel. Jesús te salva, te cuida, te devuelve la dignidad, pero Él no quiere dejarte en el pecado. Entonces yo todavía lo experimenté, y eso también lo aprendí a los legionarios de Cristo, porque ellos hablaban de un Cristo serio también, de un Cristo alegre que amo, pero un Cristo que te exige. Y yo, como sabía que estaba viendo en tanta incoherencia, ya me sentía alejado. Yo no. Sobre todo, esos tiempos fueron muy dolorosos por sentir que no le agradaba a Jesús. ¿Y qué tiempo fue eso? ¿Como qué lapsito de tiempo? Eso fue ponerle el 2008, bueno, un poquito antes de 2006 incluso, hasta que empezó mi vida laboral en serio, hasta el 2012, cuando ya llego a esta comunidad hermosa,
cuando ya llego a Coruno en el 2012, que se me cortó la voz incluso porque todo cambió. Cuando yo llegué a Coruno, mi vida cambió totalmente. Literal, en esta comunidad fue muy hermoso porque yo lo que he vivido en estos 13 años, no ha sido 13 o 14 años, bueno, 13 años no ha sido sino regalos y bendiciones del Señor. Entonces, pues aquí estamos, gloria a Dios por eso. Qué bonito todo lo que compartes, pero también muy, o sea, es como esa alerta que nos plantea acá también, de no sentirnos con un exceso de confianza, de esa cercanía incluso con Dios, porque puede llegar la tibieza, ¿cierto? Y puede llegar esas tentaciones y puede llegar el enemigo finalmente a hacer desastres, a hacer caos en el interior. Y bueno, pero hay unas bases, ¿cierto? Y esas bases y también incluso las oraciones de intercesión y todo esto, pues al final se unen a favor tuyo. ¿Cuándo es el momento en que tú dices, tengo que cortar con esta tibieza, tengo que darle nuevo rumbo a mi vida, volver a conectar con Dios? ¿Y cómo es ese momento y esa experiencia para volver a darle como a tu vida ese rumbo? Carlita, mira, fue súper eso porque yo estaba en tremendo círculo vicioso. Círculo vicioso es lo que te decía, el alcohol, rumba, también algo de sexualidad desorganizada, impurezas, y era un círculo vicioso que se va agrandando y cada vez es más profundo y cada vez más difícil salir de él. Hay un sacerdote legionario que siempre decía que todos tenemos un héroe o un villano por dentro, y yo poco a poco iba aumentando a ese villano, cada vez estaba más alejado de Dios. Pero hay algo muy bonito que me pasaba y era, yo sentía siempre el auxilio del Señor, porque yo, a pesar de lo alejado que estuve del 2006 al 2012, esos 6 años, nunca me desconectaba del todo de las misiones de Semana Santa. Entonces yo siempre, en Semana Santa, a pesar de todo lo que pecaba y jodía en el año, en Semana Santa sí tenía que ir a misiones. Y yo no me alejaba, y en Semana Santa iba a misiones y estaba conectado. En esa época había un padre que yo quiero mucho, que ha sido un padre para mí, es el padre Claudio García, y él me invitaba y él se encargaba de que no dejara de ir. Él estuvo como del 2005 al 2011 y él siempre estaba ahí pendiente que yo fuera. La importancia de uno saberse rodear, ¿no? Total, y él fue fundamental en esos años. Entonces yo me alejaba siempre, mucha incoherencia, como te decía, no me soltaba, y en la Semana Santa en misiones iba, hasta que fue fuerte eso, porque ya hubo un momento donde ya las misiones de Semana Santa fueron en el 2012 y ya eran mixtas. Yo había ido toda la vida misiones separadas, es decir, digamos, hombres por un lado, mujeres por otro. Ya en 2012, como te decía, iba creciendo el villano. 2012 para mí iba a ser, ya tenía casi que decidido que no iba a ir a misiones, estaba súper alejado. Me acuerdo que incluso el martes antes de ir a misiones me había pegado tremenda rumba. Yo, Dios mío, ¿cómo voy a ir tan? Y fui a misiones de ese 2012 precisamente por un motivo que no me da vergüenza contarlo porque es parte de mi historia, por un motivo no muy santo, porque yo decía, he ido a misiones toda la vida con un montón de manes, ahora que son mixtas con las niñas del Regnum Christi no voy a ir, iba a dejar de ir, y sobre todo había una niña en especial que me interesaba, yo decía, y bueno, el Señor se vale de todo, y yo básicamente por esa niña fui. Yo decía, quiero ir a misiones, el Regnum Christi, mis amigos, quizás la oportunidad de volver a empezar. Bueno, cuando en esa época ya me habían presentado a Coruno, me había ido como a 2 grupos de oración, también por motivos tampoco muy santos, pues como muy, bueno, no, por conocer novedad, también allá van niñas muy lindas. Bueno, cuando llegué, la verdad, esos 2 grupos de oración, antes de esas misiones que fui, no me conecté. Como te decía, yo estaba muy alejado del Señor, estaba en tremenda tibieza, ni me quedé todo el grupo, estaba muy alejado de todo y no me conecté. Cuando llegué a las misiones de Semana Santa, esas misiones que logré ir, que dije, pucha, casi que no voy, y bueno, el Señor me llevó casi que arrastrado. Cuando llego, y yo iba por esa niña, iba por mis amigos del Regnum Christi a ver si me reconectaba. Cuando llego no me tocó con la niña que... No me tocó ni con la niña, ni con el Regnum Christi, ni con nada. Me tocó con los locos de Coruno. Los que cantaban, alzaban la mano, los que abrazaban cuando uno llegaba al grupo. Yo como, los melosos, melcochudos. Yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser? Pues aparte de eso, porque yo llegué, eso fue en las misiones de Semana Santa, que para los profesionales empezaban desde el miércoles en la noche. Yo llegué, Dios mío, ¿dónde me pusiste? Literal me sentía como un mosco en la sopa. Yo me sentía como, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Dónde me tocó? Tanto que ahí conocí a Jonathan,
conocí a muchos hermanos pues, que ahora son súper importantes en mi vida. Jonathan ahí el más vital, recuerdo que en esa noche yo le dije, y siempre yo muy sincero también, a veces he pecado por eso, que también soy muy imprudente en muchas cosas, y yo le dije de frente, él me vio como muy preocupado, yo estaba ahí como hablando con un amigo, antes había hablado con un amigo que era mi compinche de esa época, Octavio Arango, un saludo para él, lo quiero mucho también, y él sabía que yo iba a ir a esas misiones, pero sabía los motivos santos de ir, de tratar de reconectarme. Pero con él también compartía cierta rumba y muchas cosas, y lo llamé, yo, hey, Talo, yo le digo, Talo, me voy a devolver. Es que no me tocó con el Reunion Christi, ¿qué estás haciendo? Vamos a tomar polita ahorita. Hoy se puede tomar polita, es miércoles, ya los días santos son mañana o es. Es que silencio incómodo cuando me va diciendo, vos tenías muchas ganas de ir, ¿qué te vas a devolver? Vos me dijiste que te vas a devolver, y yo, no, es que me siento mal acá, me tocó con los de Corunum, los que yo te he hecho del grupo de oración ese, no, son todos en películas, yo no soy capaz de estar acá. Y me dijo algo muy bonito, que fue, yo en estos días con Octavio estuve un poquito alejado unos años, pero le contaba hace unos meses esta anécdota, y él me contaba una anécdota que él tuvo. Él me contaba que un momento donde él tuvo un momento difícil en su vida, él sintió el abrazo físico de María. Me dijo, hey, ¿sabes qué? Pedile a María el abrazo físico. Pedile a María que te abrace, que no te deje ir. Yo lo sentí. Pedile que te abrace porque no siento que te vas a devolver, porque yo siento que allá puede pasar algo muy bacano para vos. Yo, este man tan sapo, ¿cómo me va a decir eso? Y me lo dijo y me quedé. Y bueno, en ese momento, cuando estaba terminando de hablar, llega Jonathan Suárez, que es nuestro coordinador de la comunidad, que lo amo profundamente, impresionante lo que lo amo, y me va diciendo, ¿qué más, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Yo, Juan Esteban Rojas, ¿qué te pasa? Te veo afligido. Es que no, hermano, y le dije de frente, hermano, es que yo quería venir a misiones, pero con los del Reunion Christi, yo casi no me identifico con ustedes. yo ahora digo que imprudente que sé cómo le haces de frente eso. Es que no, es que estos hermanos son muy carismáticos, y yo no soy así, entonces yo me quiero ir. Cuando se me miró como con una compasión. Años después él me confesó lo que le dijo el maestro, que el maestro le decía, ámalo, wow. ámalo. Yo venía de muchos años de mucho rechazo, venía muchos años de mucha soledad. Y en ese momento fue sorprendente porque yo, pues sí. Me enredó porque me dijo, ¿qué te vas a ir? ¿Qué vas a manejar hasta ahora? Estamos en una vereda por allá del Retiro, creo que se llama Pantanillo, algo así, entre el Retiro y la Ceja. ¿Qué te vas a volver hasta ahora? Esta hora es hasta peligroso manejar. Quédate ya mañana si algo. Si mañana definitivamente no te sientes bien, te vas. Y yo dije, bueno, pues sí, mañana me voy. Cuando al otro día ya amaneció, esa noche oramos, fue lindo porque oramos. Yo lo que sentí, mucho afecto entre todos ellos. Yo ya empezaba esa noche de miércoles a perder la incomodidad. Yo vi que me recibieron muy bien, me encontré con Juan Diego el Flaco, me encontré con una amiga del alma Yurani, Natalia Nao, Jonathan obviamente, otro amigo grande que Pablo Calle Paffen, y me sentí, al final yo dije, bueno, ya me quedé. Y el Jueves Santo, ya sí, el Señor sabe cómo hace sus cosas, yo ya estaba en triduo pascual y yo decía, como siempre pasaba, yo decía, no, ya sí estoy pegadito del Señor, y ya Jueves Santo empezamos a preparar todo lo que hace Jueves Santo. Yo como tenía tanta experiencia pues en misiones, sabía muchas cosas de lo que se tenía que hacer, ya me sentí útil, entonces empecé a organizar, tenemos que organizar el monumento del Jueves Santo, de las exposiciones al Santísimo, sí, de todo lo que se hace el Jueves Santo, que es la lavatorio de los pies y el monumento. Entonces empecé a ayudarles, a ayudarle a Jonathan qué es lo que se tenía que hacer. También me había mandado al Reunion Christi porque como tenía tanta experiencia, para que les ayudara a coordinar, ayudara a hacer las cosas que tenían que hacer, y me metí en el rollo, empecé a actuar. Te dejaste seducir. Sí, poco a poco empecé a hacer las cosas que se hacen en Semana Santa, y muy feliz, y ya en un ambiente muy bacano. Pero fue súper teso porque ese jueves normal, en medio de la actividad y de todo lo que hicimos, por allá tuvimos un momento sobrenatural muy lindo que yo hace rato no veía. Eso sí, está súper interesante, qué rico. Fue súper teso, porque por allá un momento de oración donde nosotros en las misiones lo que hacemos es en la mañana visitar las casas e invitar a la gente a las actividades en la noche. Sí. Y habíamos invitado toda la mañana, habíamos organizado todo para que la gente fuera, y en la tarde ya nos iba a llover. Y nosotros decíamos, pucha, que no llueva porque ya la gente no va a venir, en unas veredas, que tampoco la verdad están acostumbrados a vivir la Semana Santa porque estaban muy lejanos y por allá nos llegaba pues como los párrocos.
Y en ese momento hicimos una oración. Entonces este man, Jonathan, todo loco, va diciendo, es que venga, sellemos el cielo. Pues como algo así, como venga, hagamos una oración para que no llueva. Entonces nos abrazamos todo y había unos nubarrones impresionantes. No, aquí va a llover impresionante. Yo ya echándome la pena, perdimos todo el trabajito de la mañana. Y fue sorprendente porque en medio de esa oración pedimos Espíritu Santo, pedimos ayuda, tal. Y la cosa más loca del mundo, un rayo nos iluminó en todo el centro donde estamos abrazados todos. Como que, uy, no lo puedo creer. ¿Esto qué? Yo, ¿este man, ¿de dónde son? ¿Quién es este man Jonathan? Y fue muy lindo. Yo en ese momento, como que, bueno, aquí hay algo raro. Después en la noche... ¿Hay algo raro? Sí, exactamente. Y ya en la noche ya tuve un momento muy bonito de oración al Santísimo. Siempre ha sido mi momento preferido en toda la Semana Santa, a solas con el Señor. Nuevamente siempre las misiones que hacemos en Corunum y que se hacían antes del Reino de Cristo, porque hemos cogido con muchas cosas de ellos, las adaptábamos pues a nuestro carisma, pero siempre hacíamos adoración de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Y ya ese Jueves Santo yo ya sentí como un deseo de vivir algo diferente. El Señor me fue tocando a través del amor de estas personas, y cuando estaba terminando la oración, me acuerdo que me encontré con Jonathan ahí justo, ya terminé de hacer el jueves, hablábamos, ¿cómo te fue? Y te ibas a ir, ¿sí viste? Y yo, no, nada, qué nota, que me dejaste ir, gloria a Dios, muy feliz. Y me va diciendo Jonathan, ¿sabes qué, hermano? Desde ya te quiero. Desde ya te quiero. Esa frase yo la trato de aplicar mucho y de amar mucho a las personas. Sí, también se lo digo a muchas personas, porque yo también no lo digo por decirlo, sino he tratado de ser muy afectivo, de decirle a la gente, desde ya te quiero, pero desde el amor de Cristo. Y eso sentí, me sentí muy amado por Jonathan. Y fue Jesús el que me amó a través de él, porque él ya se lo había hecho, como te dije ahorita, él me lo confesó después. Él sintió eso del Señor, y ahí me quedé. Salí esa Semana Santa y salí de esas misiones enamorado de Corún, enamorado de Jesús en la iglesia, y yo dije, no, yo quiero pertenecer. Y dices algo muy lindo, porque miren, acá es como uno va experimentando el fruto del amor. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. Y el amor no es solo amarse a sí mismo, ¿cierto? Como que quiero amarme a mí desde el egoísmo, sino que te sentiste muy amado por Dios, te sentiste muy amado por la comunidad, pero también sentiste un gran deseo de salir a amar, sí, ¿cierto? De dar ese amor. Y creo que sí ha sido demasiado efectivo, porque realmente quienes te conocemos como un hermano muy afectivo realmente. Sí. Entonces si Corunum era muy, para ti al principio muy melcochudo, como muy meloso, muy de abrazo, muy de beso, nosotros somos de te amo, de todo esto, saber cómo al final el Espíritu Santo fue seduciéndote de tal manera que puedas ser tú hoy esa luz, ese faro de amor para quienes te rodean, ¿cierto? Entonces qué lindo poder ver este fruto del amor en Juan Esteban Rojas, porque realmente es un amor que se transmite y es un amor que estamos llamados a dar, a entregar al prójimo, ¿cierto? Rojas, ¿qué momento quisiera saber? Pues porque empezaste a hablar, ¿cierto? Como una conexión muy fuerte con el viejo, ¿cierto? Con Dios Padre, luego con Dios Hijo, como un maestro, y cómo es ahora, o cómo empezaste a vivir esa experiencia con Dios Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cómo empiezas a tener esa sobrenaturalidad, entendiendo pues como los frutos que se van dando en tu vida, pero cómo la empiezas a experimentar ya fuertemente en tu caminar de fe? Hablemos como de ese primer momento para que podamos desarrollar como todo lo que finalmente se ha venido dando en el caminar de tu vida. Bueno, mira, Carlita, hubo una antesala años antes, una antesala donde yo sentí una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Hay un amigo que quiero mucho, Pablo Velázquez. Él está empezando su camino de fe. Yo lo había conocido porque él es el hermano de Lorenzo, que también lo conocí el Reino en Cristo de toda la vida. Y yo a Pablo siempre lo vi como el hermano raro, porque Pablo Loro era lo más lindo, lo más tierno del mundo siempre, y un apóstol. Pero en cambio Pablo, a mí me tocó verlo también, porque son gemelos o mellizos, no sé. Y siempre era muy raro. Y Pablo estaba con gente muy rara. Tiene una mirada fuerte, sí, ¿cierto? No, penetrante, la voz, como, sí, la altura. Como loco. Yo, este man estaba loco. Sí. Que cuando ya me encontré años después, como en el 2005, que ya había conocido a Dios, a mí me impactó demasiado. Loro estaba en la Legión de Cristo. Loro era como novicio. Entonces me impactó mucho lo que Pablo hacía. Yo como con cierta desconfianza una vez me dijeron, estaba como en misa en Santa Teresita, y me dijeron, hey, vamos a orar con Pablo, que Pablo está allí en el segundo parque Laureles. Él le gustaba mucho, él conocía al Señor como en un parque, y le gustaba mucho orar en los parques.
Y fue súper teso porque él oró y él estaba orando por la gente y la gente se caía. Cuando yo llegué donde él, yo le dije, ora por mí pues, sí, vos sos Roja, ¿cierto? Sí. Sí, yo soy amigo de Lorenzo también, sí, yo te me acuerdo de vos. Cuando oró por mí, yo sentí, yo leía al Señor, yo vi que todos se caían y yo sentí que no me iba a caer, que ya había orado por mí 1 o 2 minutos, cuando yo le dije, Señor, yo quiero sentirte, y me acuerdo como un sentimiento, un pensamiento muy sincero, como, Señor, yo no sé, yo quiero sentirte, yo veo que esto es real. Y también era el Espíritu Santo ahí ya actuando, y yo le dije, yo quiero sentirte, y justo en ese momento sentí la cosa más hermosa del mundo, o muy rara en ese momento, que yo sentí un viento fuerte, físico, no algo mental, un viento físico que me ingresaba como por acá por el estómago. Ay, pucha. Entonces me impactó, yo como que, Dios mío. Y en ese momento me acuerdo que estaba viendo una gran tensión, yo estaba empezando como saliendo de la universidad y no me ubicaba laboralmente, y vivía en medio de mucho estrés. Y en ese momento yo dije, pucha, el Espíritu Santo existe, bueno. Ya llega, sigo en el Reino Cristo, ya todo lo que te conté ahorita, y ya en el 2012, cuando ya llego a Corunum, yo venía del Reino Cristo donde nuestras oraciones no eran muy carismáticas. No, yo era muy idólatra en el sentido de que yo para jugar fútbol o para ir al estadio, concierto, y cantaba como loco y bueno, tremendo empeliculado, sí, me encantaba Soda y iba a muchos conciertos, Carlos Vives, muchas cosas, pero para alabar a Dios me daba pena, tenía como paradigmas en la cabeza, estructuras mentales que no me dejaban alabar a Dios. Cuando llegué a Corunum fue muy lindo porque empecé a ver que cómo no voy a alabar a mi Creador, a mi Salvador, al que me ha dado todo. Entonces cuando el Señor me saca de esa soledad tan tesa, llego a Corunum y me siento tan amado y empiezo a experimentar el Espíritu Santo. Y fue muy duro, los primeros días me costaba porque todos sentían y yo veía que en el grupo se caía la gente y la gente lloraba y yo no sentía nada, pero yo empecé a anhelarlo. Y yo, Señor, yo quiero sentir esto, yo quiero anhelarte. Y empecé esa lucha y esa batalla, y fue la batalla de años. Me acuerdo que el oro me decía, incluso cuando yo empecé en ese caminar, el oro me decía, el Señor va a ir quitando poco a poco las estructuras y Él te va a ir mostrando poco a poco su sobrenaturalidad. Qué hermosura. Entonces ahí ya llegaron momentos de oración donde yo empecé a sentir el Espíritu Santo, ese fuego que sentí que me entró, o ese viento que me entró fuerte, ya lo sentí en varios grupos de oración, empecé a también orar por personas y las personas ahí se iban cayendo. Fueron cosas sobrenaturales que yo decía, Dios mío, existe. Y es muy lindo porque también empezamos a sentir ataques del enemigo. Una vez en una oración se manifestó por allá un Chucky en una pelada y eso fue muy miedoso. Porque pues, fue muy lindo, pero ya después un momento donde, la verdad, de un momento donde no estaba muy fuerte y estaba un momento no estaba como en vía de gracia, sentí también el enemigo de frente actuando, entonces sentí ataques y no me dejaron dormir una noche, y yo Dios mío, yo dije, esto es literal, el mundo sobrenatural existe, y empezamos en la comunidad a hacer apostolado, empezamos con las pequeñas comunidades, con los grupos de oración, y ver cómo la vida de las personas iba transformando, pero cómo el enemigo también iba poniendo pruebas. Claro. Y yo ahora lo digo, esta vida es muy hermosa, pero uno siente el enemigo acá respirándole en la siempre te lo aseguro, uno se descuida un día y el enemigo está ahí y por todos lados, en lo laboral, en lo familiar, en todo lado te ataca. De hecho lo experimentaste muy fuerte en esa época de tu vida cuando entra la tibieza, ¿cierto? Rojas, algo muy lindo que nosotros conocemos, pero que bonito poderlo compartir también. En ese poder vivir la presencia del Espíritu Santo, de ya reconocerlo y vivir en fe, en una fe ardiente y viva con Él, entra dentro de todos esos frutos también la paciencia. Y cuando hablo de la paciencia, hablo de un anhelo muy profundo de tu corazón, de un anhelo de hogar, de tener una esposa, de construir ese espacio de dulzura, de calor, de frutos también dentro del hogar. Y tienes ya tu esposa, ¿cierto? Sí, el Señor claro te ha regalado una esposa. Háblanos de ese anhelo, de ese momento en que le pides al Señor, cómo se lo pides al Señor y cómo se da esa respuesta de Dios para el día de hoy estar con tu esposa. Claro, Carlita, pero me voy a retroceder un momentico ahorita por contarte una cosita así. Súper, dale, claro. Mira, yo me acuerdo cuando llegué a Corunum, fue muy lindo porque en Corunum, como te decía, empecé a experimentar el Espíritu Santo. Pero fue muy lindo porque el Señor, yo en mi vida de fe lo había conocido, lo había amado, pero había habido cosas que yo no había sanado y que en mi experiencia de fe no había podido reconocer que tenía heridas.
Me acuerdo perfectamente, Manuel Aguilar, una hermana que amo mucho. Cuando llegué a Coruno me sentí muy amado, me sentí muy feliz, pero también se empezó a ver mi carácter fuerte. Y siempre ha sido muy apasionado, pero también muy impulsivo, también con muchas inseguridades. Y en medio de todo eso, Manuela me dijo, hey, tú estás enfermo. Y a mí me dio mucho dolor cuando me dijo eso, porque yo, Claro que choque. todo agrandado, porque yo decía, yo tengo tantos años de fe, ¿cómo vas a decir que estoy enfermo? Y estaba muy enfermo. Yo tenía una herida de abandono con mi padre, yo no viví con mi padre nada de tiempo. Y en ese momento, cuando me di cuenta, cuando ella me dijo eso, lo rechacé. Y incluso en Coruno, los primeros años viviendo de su amor, pero rechazando el tema de que tenía una herida de abandono de mi padre. Y lo sentía, y eso se había reflejado en la inseguridad. Yo, por ejemplo, en mis relaciones no era inseguro y era celoso precisamente por eso. Y es muy lindo porque algo que he experimentado totalmente, se lo digo a todos, Jesús no nos deja igual. Jesús nos lleva a otro nivel. Cuando Jesús quiere hacer algo por nosotros, el Señor viene y dice, hay estas cosas que quiero quiero sanar, estas cosas no las puse yo, y esto lo quiero sanar. Y fue muy lindo porque a través de mis hermanas, de Manuela, de Karen Betancourt, fundamental en mi proceso de sanación, empezamos a tratar la herida de abandono paterna. Y entonces empecé eso. Yo pesaba, antes de llegar a Coruno, en el 2012 pesaba 105 kilos, había una herida de abandono, yo mismo, por el tema del abandono de mi padre, yo mismo me había abandonado, estaba en una obesidad tremenda, todavía estoy gordito, pero ya no como un gordito chévere. Pero antes eran 105 kilos, era literal obesidad mórbida. Sí. Entonces fue súper teso porque ahí yo empecé a trabajar todo el tema, el Señor empezó a hacer cosas, empezó a trabajar en mi amor propio, empecé a hacer deporte, a enamorarme del Señor, a perdonar a mi padre. Después me di cuenta que había cosas que tenía que perdonar a toda mi familia, bueno, un montón de cosas. Y ahí cuando el Señor ya fui reconstruyendo mi vida, fui amándome más, fui haciendo más cosas, ya me sentía más digno y ya sentía que el Señor iba poniendo en mi corazón el anhelo de formar una familia, que siempre fue mi sueño, pero yo lo veía muy lejano por eso, por la inseguridad, por lo impulsivo, por todo lo que estaba viviendo. Cuando ya poco a poco el Señor fue reconstruyendo, ya llegó el anhelo. Y fue muy lindo también, porque otra vez fue súper teso, fue una vez una cosa súper sobrenatural. Yo venía de un grupo de oración, 2018, iba para mi casa en Laureles, donde vivía con mi madre, antes de casarme, y estaba caminando vivía por Laureles en el carro, pasando una calle, cuando veo a otra vez un señor llamado Pablo Velázquez, caminando por la calle, mojándose, una noche lluviosa, y eso parece una película, y yo pues le paro y le digo, Pablo, vení, te llevo para la casa, que te estás mojando esta noche a esta hora por acá. Es que no, el Señor me sacó, que alguien me necesitaba. ¿Será que el que me necesitaba eras vos o qué? Y yo, hermano, pues yo la verdad, sí. Y en ese momento yo no tenía claro cuál era la mujer que el Señor quería para mí. Yo le decía al Señor, pónmela tú, ayúdame. Pero no sabía cómo pedirlo. Y fue súper teso porque hicimos una oración. Yo le dije tal cual estas palabras a Pablo, yo no encuentro la mujer que Dios quiere para mí, quiero encontrarla, quiero formar un hogar. Y a todos les digo, pidan que pedid y se os dará. Yo sé que hay muchas personas ahí con el anhelo de encontrar la persona que Dios tiene para ustedes. Confíen y tengan fe. Confíen y tengan fe que el Señor la tiene ahí. El Señor solamente quiere que lo amen al primero, que lo busquen al primero, y Él ya después pondrá las situaciones y pondrá todo. Entonces fue súper lindo porque yo le dije a Pablo me dijo, vamos a pedirla específicamente. ¿Qué quieres pedirle? ¿Qué quieres pedirle? Y yo, pues no, yo quiero una mujer de Dios, yo solamente quiero una mujer de Dios, una mujer buena que me ayude a estar con el Señor. Yo tenía claro eso. Y yo también les digo, hay que buscar y anhelar realmente primero a Dios. Una mujer o una persona que te ayude a estar con el Señor y amarlo a Él por encima de todo. Entonces yo le decía, no, Pablo, es una mujer que me ayude a estar con el Señor. Me decía, no, pedirle específicamente. Pedíamos específicamente para que realmente cuando llegue se pueda glorificar el Señor. Y yo le dije al Señor dos cosas, por todo lo que me había pasado. Yo dije, bueno, y Él me dijo, bueno, incluso pedíle hasta, ¿cómo te gustaría que llegara físicamente? Yo le dije, Señor, yo solamente quiero dos cosas. Quiero primero que sea una mujer de cara bonita. Yo le decía al Señor, una mujer de cara bonita, no importa cómo sea, pero que tenga cara bonita. Y ya en lo otro, una mujer que me ayude a vivir la castidad. Yo sabía que era difícil, que es un tema escabroso, es un tema difícil porque yo me acuerdo que incluso una prueba muy importante en mi vida, mi jefe, que lo conocí también en el 2012 y ha sido importante para mí, yo me acuerdo que él me decía, no, es que ya mujeres que quieran vivir la castidad no existen, eso es imposible. Yo, no, ¿cómo que no? Yo sé que puede llegar. Y entonces yo pensando en eso, yo le dije, Señor, una mujer que me ayude a vivir la castidad.
Y fue muy lindo porque cuando llegó Janet, tal cual, pues cuando llegó Janet, ella de hecho en su testimonio cuenta que un momento de inflexión, cuando ella le dijo al Señor, Señor, te entrego mi castidad, quiero vivir para ti. Entonces muy lindo porque cuando nos encontramos, nosotros tuvimos un noviazgo muy bonito en él, con muchas gracias, obviamente con luchas, pero gracias en eso y tratando de vivir la castidad. Y ella siempre fue la principal protectora de ese anhelo. Entonces fue muy lindo porque nos encontramos y cuando nos encontramos yo dije, Dios mío, tú eres fiel, tú eres fiel. Qué locura. Pero mira también ese fruto de esa perseverancia, ¿cierto? De esa fidelidad, de esa paciencia, porque incluso ¿cuántos años pasó para que la conocieras? Yo realmente sin novias y solo y cuidándome, fueron casi 14 años. 14 años totalmente, pues obviamente con enredos y cosas, sí, claro, pero sin novia, pues ajá. realmente yo sé que el Señor, en muchos momentos porque no te lo niego, Carlita, que llegó momentos donde me desesperaba, donde los sábados eran muy duros, los sábados, no es que todas las parejas y todos los amigos, no vas a salir con mi novia, nada, y uno solo, era muy teso, claro. Pero me acuerdo que ahí me refugiaba en el Señor. Qué belleza. Me refugiaba en el Señor y en el cine, me encanta el cine. Entonces me iba para cine solo incluso. Pero fue muy lindo porque yo sé que el Señor me daba paz y me daba tranquilidad. Y el Señor, incluso hay una canción del Tercer Cielo que habla de eso, que habla precisamente de saber esperar y saberse bendecido por el Señor y que en algún momento el Señor pondrá a la persona cuando uno realmente no estropee la bendición. Loro también me hablaba mucho de eso. Él me decía, llegará esta persona cuando estés preparado y no estropees la bendición. Cuando puedes llegar y sepa manejarlo. Bueno, y gloria a Dios. Qué bonito porque cuando el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros y ya lo reconocemos, Él poco a poco en ese caminar y en esa perseverancia, en ese saber permanecer, es cuando Él va transformando nuestro carácter, va transformando nuestro temperamento, va transformando ese proceso de vida y lo va haciendo a través de la mirada, a través de los gestos, a través de las acciones, a través de las decisiones. Entonces, literal, es delicioso, encantador vivir a la luz del Espíritu Santo, ¿cierto, Juanes? Bueno, no, esta experiencia como que nos llena mucho y nos fortalece mucho desde el amor. Yo a Juanes le resalto algo, a Rojitas, y es primero ese fruto tan lindo. Yo le digo al Señor, regálame el fruto del amor, ¿cierto? De la dulzura, de saber llegar a otra persona y transmitir el amor que Él nos tiene, pero a través de nosotros como instrumentos, ¿cierto? Y otro fruto muy lindo es la alegría. O sea, Rojitas es un hombre que con su testimonio, con su caminar de fe nos lleva a vivir una santidad en alegría, ¿cierto? No en perfección, pero sí ser muy alegres y muy genuinos en este caminar. Entonces, nada, muy felices de haberte tenido acá en el programa. Rojitas, creo que hay una parte de tu testimonio que posiblemente la podamos ver más adelante en otra temporada, pero junto a tu esposa, para que ya en pareja podamos compartir estas pruebas y estas bendiciones también que han tenido que superar desde el amor también. Sí. Bueno, Rojita, siempre terminamos con una oración para que nos acompañes y bueno, agradeciéndote profundamente este espacio. Claro que sí, Carlita, muchas gracias por la invitación, amor total, como les decía, por mi Señor, por mi Maestro, por Jesús y por ustedes, por mi comunidad que la verdad me ha llevado al Maestro y amo totalmente esta comunidad y lo que el Señor quiera que hagamos lo haremos, siempre por Él y por su gloria. Bueno, vamos a orar entonces. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Rey, amado Maestro, Salvador, nuestro Señor, todo el honor y toda la gloria para ti, Señor. Tú sabes realmente lo que soy, tú sabes realmente el pecador que he sido, Señor, sabes realmente de qué estoy hecho. Pero, Señor, tu amor, tu gracia, todo lo que has hecho por ti, Señor, vengo a agradecerte, a glorificar tu nombre por eso, Señor. Vengo a pedirte por mi comunidad, vengo a pedirte por mi iglesia, Señor, vengo a pedirte por estas hermanas, vengo a pedirte por Carla, por su vida, por sus anhelos, por Ivonne, por todo este ministerio, Señor, para que tú te glorifiques grandemente en ellos. Te pido, Señor, por todas las personas que nos están viendo y que en este momento también tienen el gran anhelo de sentirte, Señor, de sentir tu presencia, de ser tocados por ti, Señor, para que tú te manifiestes grandemente,
para que llegues y les muestres lo real que eres, Señor, lo hermoso que eres, para que tú les des regalos grandes como lo has hecho conmigo, Señor. Sobre todo para que los llenes de fe, para que les muestres que nunca, nunca nos has dejado solos, ni nos vas a dejar solos, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor, gracias por tanta misericordia. Te pido perdón por mis pecados, por todo lo malo, por el mal testimonio que he dado a veces, Señor. Pero te agradezco, de verdad, de todo corazón, tanto, tanto amor, papá. Tanto amor a ti, Maestro amado. Te damos gracias, Señor, y te pido, Señor, que nos sigas acompañando y que nunca, nunca nos alejemos de tu presencia. Te damos gracias, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Dios. Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado este ratico con nosotros. Nos vemos el próximo domingo. Con el favor de Dios, un abrazo. Dios les bendiga.